dentro de sus funciones ha estado siempre presente el compromiso de la custodia y debido resguardo de las personas que son sometidas a privación de libertad o a control de medidas cautelares con las necesarias medidas que permitan la seguridad de quienes están en esos recintos y evitar posibles fugas y mantener orden y disciplina. Con el tiempo, en conjunto con esta misión, se ha ido desarrollando la necesidad de la reinserción como una cuestión complementaria pero necesaria para la función del servicio. Y por lo tanto, con el trabajo que se ha venido desarrollando desde que asumiera el presidente Piñera su actual gestión, se ha puesto un especial énfasis, presidente, en incorporar la reinserción social como un objetivo consustancial a la labor de gendarmería. Gendarmería, como decía yo, forma parte del eje de la justicia penal en Chile, que se ocupa de quienes han sido condenados para asegurar el cumplimiento de sus penas, sea que sean privadas de libertad o a través de las medidas cautelares que corresponda a este organismo cautelar. Sin embargo, en un contexto incluso más alto, el rol de gendarmería también se inscribe dentro de la cadena por la seguridad pública que existe en nuestro país, entendiendo en ella que la prevención, tal cual uno la entiende y que efectúan las policías, de carabineros fundamentalmente, es una tarea central, prevenir para evitar que se cometan delitos. Y a eso los gobiernos anteriores, y por cierto el actual, le han dedicado mucho tiempo y mucho compromiso porque es evidente que ahí hay una misión muy importante por resolver. No obstante, se infringe la ley y eso obliga a que la cadena de la seguridad continúe actuando. Y eso supone que aparte de la prevención se hagan medidas que son los procesos judiciales para todo lo que es la investigación, con el complemento de las policías de investigación, con el desarrollo del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública para la justicia y debido proceso en los procesos judiciales, con la acción final de nuestros tribunales que, a propósito de también modernizaciones, a través de la reforma procesal penal le dio no solamente existencia al Ministerio Público y a la Defensoría Penal, sino que roles nuevos a la justicia en el ámbito de la persecución penal a través de la creación de los jueces de garantía y los tribunales orales con procedimientos distintos, abiertos, acusatorios, que han permitido con mayor transparencia modernizar también nuestra justicia penal. Menciono todo esto, presidente, porque al final, en esta cadena de seguridad pública, el énfasis que han puesto las políticas durante los últimos años ha estado principalmente concentrada en estos ejes. Y sin embargo, este último, que es el de las personas privadas de libertad, que es tarea de gendarmería asumir, vigilar y cautelar, no ha sido desarrollado quizás en la perspectiva de la seguridad pública como lo hemos intentado hacer durante el actual gobierno. Nosotros consideramos que no basta con la labor de custodia que deben realizar Gendarmería y su personal penitenciario. Es necesario, adicionalmente, trabajar para la rehabilitación, para la reinserción social, porque nosotros tenemos hoy día cifras de personas que terminadas sus condenas reinciden que son muy altas. En Chile estamos con reincidencia pasado el año del orden del 50% de quienes cometen delitos. Y por lo tanto, si nosotros pensamos que esas personas vuelven a la calle y por lo tanto la mitad de ellas probablemente va a delinquir, nos estamos olvidando en la cadena de la seguridad pública del rol que puede tener Gendarmería para prevenir esa situación de reincidencia. Y por lo tanto lo que hemos desarrollado es una intensa labor a través de un proyecto que llamamos Más R, Más Reinserción Social, Más Seguridad Pública, cuyo propósito es precisamente reducir la reincidencia. Y estamos
ya con un plan piloto que se ha implementado durante el curso del primer semestre de este año, en una alianza público-privada, complementado con labores que se hacen a nivel regional, con empresarios de la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio y empresarios regionales, pequeños, medianos y grandes, que juntos estamos desarrollando a través de capacitaciones adecuadas, su reincorporación a labores de trabajo en donde la empresa les compromete un año de empleo, con lo cual estamos trabajando intensamente en que la reinserción social pasa a ser parte esencial, así como la custodia de la labor que realiza Gendarmería. Esta labor la hemos hecho en conjunto, por cierto, con Gendarmería, con su director y todo su equipo y todos los trabajadores penitenciarios a lo largo del país que han hecho suya esta labor. Lo menciono, presidente, porque para poner las cosas en su lugar, lo que nosotros estamos procurando es una transformación muy completa de Gendarmería, que parte con lo esencial que es el cumplir las funciones que debe representar a la sociedad. Y para que las cumpla bien, particularmente atendida que la situación de la seguridad pública es una de las más, si no la más importante inquietud ciudadana hace muchos años, creemos colaborar y muy intensamente con ella en la medida que tengamos resuelto el problema de la reincidencia. No lo vamos a resolver en el sentido de bajarlo a cero, pero si lo redujéramos a la mitad, eso significaría sacar anualmente a miles de delincuentes de la calle. En consecuencia, el trabajo ha ido apuntando a focalizar los objetivos y a redefinir los roles que internamente se deben realizar para esa finalidad. Y ello ha supuesto tres ejes centrales que son los pilares en los que se sustenta el cumplimiento de las funciones que para la sociedad tiene el servicio. Uno de ellos dice relación con la modernización de la gestión. Este es un servicio que ha crecido enormemente en los últimos años. Para tener una dimensión, en menos de 10 años ha crecido de 9.000 a 21.000 funcionarios. 9.000 a 21.000 funcionarios en 10 años. Es una cifra enorme. Y eso ha significado una transformación de la institución que no ha seguido una modernización de su gestión. Yo siempre discuto con el director de Gendarmería el problema de la información. Los sistemas de información no dan abasto con la forma como se ha desarrollado el servicio y necesitamos modernizar y sistematizar toda la información, lo que se está haciendo con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque se creció en forma acelerada en el tiempo y no hubo una racionalización de la gestión administrativa durante todo este periodo. Y por lo tanto hay ahí un trabajo que se está realizando y que le hemos pedido muy especialmente al director de Gendarmería y a todo su equipo que pueda encabezarlo. Complementariamente con eso, estamos elaborando un plan de infraestructura, puesto que la situación, como lo revelan informes de tanto el Poder Judicial como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay situaciones de hacinamiento, de falta de habitabilidad, de condiciones en algunos casos inhumanas, como se ha señalado en distintos reportes, que no se condicen con la forma como se debe trabajar con personas que están privadas de libertad. Situación que lamentablemente además afecta al personal que trabaja en la institución, que se ve expuesta a desarrollar sus labores en condiciones que obviamente muchas de ellas no corresponden a un trabajo normal, a, como dice la OIT, a un trabajo decente, que debe tener las condiciones no solamente de remuneraciones, sino que de bienestar, de infraestructura, de equipamiento adecuado para el cumplimiento de su labor. Y por lo tanto estamos trabajando un plan bastante completo en esa materia. Ya hemos estado con una primera presentación que hemos hecho al presidente de lo que creemos que hay que hacer. Estamos en la situación de verificar cuáles son las posibilidades económicas y financieras que tiene nuestro país para asumir este plan en alguna parte de su cumplimiento. Estamos también, por cierto, preocupados de trabajar la formación del personal que se incorpora a Gendarmería y para ello se está trabajando en una nueva forma curricular de enfrentar la formación de gendarmes, tanto oficiales como suboficiales,
Particularmente había consideración que se logró el reconocimiento de la Escuela de Gendarmería como una institución de educación superior que permite dar cursos de 4 años de duración. Y por lo tanto, estamos trabajando hoy día en la readecuación del programa de formación para 4 años, lo cual cambia la actual idea. Hoy día se forman los oficiales en 2 años y los suboficiales en 1. Vamos a cambiar a 4 y 2 respectivamente, lo cual va a generar un personal todavía más de mayor calidad y de mayor profesionalismo, que va a ir acompañado de perfeccionamiento y de capacitación para los actuales, de manera de poder asegurar el cumplimiento de esta situación dentro de esquemas de cumplimiento de responsabilidades éticas ante los derechos humanos, profesionales y otras que son exigibles en el desempeño de sus cargos. En este contexto, presidente, un elemento central es poder también resolver antiguas inquietudes del personal de Gendarmería, que no han sido debidamente resueltas, que se han ido analizando solamente en forma parcial, pero que nosotros hemos considerado, particularmente oyendo a los gremios. Esta es una institución que tiene numerosos gremios, son prácticamente 12 gremios, aunque el 90-95% está agrupado en 5 de ellos, que son el Frente de Trabajadores, con quienes hemos conversado en distintas oportunidades para lograr que todo este proyecto sea viable, puesto que al final del día las instituciones son las personas que allí trabajan. Y en la medida que las personas que allí trabajan estén en condiciones adecuadas y comprometidas con la misión institucional, el resultado para la sociedad va a ser el más adecuado. Y por eso, presidente, nosotros hemos logrado un acuerdo el año pasado entre los gremios y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que permitió elaborar las fases de un proyecto de ley que moderniza la carrera funcionaria, que es la inquietud principal. No es la única, hay muchas otras, pero dentro de todo lo que se puede hacer, esta es ciertamente la primera y más relevante que tiene el personal de Gendarmería. Gendarmería... Sí, sí, podríamos volver atrás. Podríamos volver atrás para... Ahí. Sí, se la vamos a entregar. Entonces, presidente, con este contexto, con estos antecedentes, y teniendo en consideración el rol de Gendarmería atiende cada año a 140.000 personas. Si uno toma la foto hoy día, en Gendarmería, en los recintos penitenciarios hay del orden de 40.500, siempre me cambian las cifras, todos los días cambia también, personas, de las cuales corresponden a más o menos 27.000 condenados y 13.500 en prisión preventiva. Esa es la foto de quienes están. Pero circulan al año, el año pasado, 51.078 en el subsistema cerrado, en el abierto 62.000 personas, que son las personas que están cumpliendo penas en el sistema libre, y 27.649 en el subsistema postpenitenciario, a través de los CAIS, los Centros de Atención Integral, que van viendo las posibilidades de borrar los antecedentes penales, para que ustedes tengan la dimensión de la labor que se realiza. Y como decía, el personal, la dotación del servicio, en 1999 era de 8.852 funcionarios, hoy día está en los 21.000. Y no solamente ha cambiado la población, no solamente se ha complicado la gestión, sino que se han desarrollado situaciones nuevas que obligan a una actuación distinta. Así, por ejemplo, y destacamos el hecho de que el narcotráfico es una realidad cada vez más presente en la vida interna de los planteles, el crecimiento de grupos peligrosos que están funcionando en forma asociada, también ha generado un cambio en la realidad de lo que ocurre al interior de los planteles. Hace pocos días, y ayer había un reportaje respecto de lo que pasó en Colina 2,
Bueno, ahí se detectó una situación que es, claro, probablemente muy excepcional, pero muy ilustrativa de cómo de repente en instituciones como esta se producen situaciones de clara anomalía y que nosotros hemos resuelto ponerle término en forma clara y decidida. Y con eso, junto con el director y con la participación especial de nuestro subsecretario que coordina esta labor, hemos estado llevando adelante un plan anticorrupción muy contundente que tiene numerosas aristas. No es el caso de entrar en ellas, pero lo menciono porque creemos que la labor que se debe realizar no debe excluir ningún factor en su apreciación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como les señalaba, luego de este trabajo que se hizo en conjunto con los gremios y, por cierto, con la Dirección de Gendarmería, los principales problemas que surgen en un diagnóstico de la institución dicen relación con el caso de las plantas 1 y 2. Las plantas en Gendarmería son 3, 1 de oficiales, 2 de suboficiales y 3 de personal no uniformado, de trabajadores no uniformados. Y el principal problema que tienen el personal de gendarmería uniformado, que es el que uno más identifica con la institución probablemente, por el uniforme precisamente, es que no es posible, por la estructura que se ha producido, lograr pasar a los grados superiores de la carrera. Se cumplen los requisitos y automáticamente debería pasar al grado superior. Sin embargo, dada la situación que se ha producido fundamentalmente por el crecimiento explosivo del personal, las personas pasan muchos años pegados en sus grados, no obstante haber cumplido los requisitos para pasar al siguiente. Y esto, obviamente, es una situación muy injusta desde el punto de vista de la carrera profesional, pero también desde el punto de vista económico. Si bien es cierto, algo se ha resuelto, porque cumplidos los años, en el caso de los grados inferiores de cada uno de los niveles, tanto de oficiales y suboficiales, se les empieza a pagar la remuneración que le correspondería de acuerdo al nuevo grado. Eso ocurre en muy pocos casos proporcionalmente. Y por lo tanto tenemos una situación hoy día que del orden de 7.000 funcionarios no pueden ascender al grado superior. Y eso obviamente es una situación que con razón reclama el personal de... ¿Por qué no pueden ascender? Porque están copados el cargo, porque están ocupados arriba. Y como están copados arriba, el de abajo no puede subir, queda ahí, queda pegado, no hay tiraje. Este proyecto lo que hace es precisamente abrir una válvula importante de tiraje para que se produzca, empiece a producirse una planta que con los años tenga una cierta normalidad, ¿no? Y ese es precisamente un poco el sentido de esto. Pero como ustedes se dan cuenta, es un tope muy importante respecto de las plantas 1 y 2. Y respecto de la planta 3, del personal no uniformado, el problema es que la planta en sí misma es muy pequeña. Estamos hablando del orden de 5.000 funcionarios que están en esta planta, pero solo en esta planta, que están en este nivel, pero solo están en la planta menos de 1.000. Me puedo equivocar en la cifra. Estamos hablando de 4.000 funcionarios no uniformados que trabajan a contrata en la institución. Entonces, obviamente la situación en que ellos se encuentran es de mayor inestabilidad e inseguridad y por lo tanto también aspiran a tener una relación distinta en su correlación con el resto de las plantas. Este proyecto, en consecuencia, apunta a resolver estos temas, a modernizar y perfeccionar y tener una verdadera carrera funcionaria cuyo propósito va a consistir en que los funcionarios de las plantas 1 de oficiales y 2 de suboficiales puedan acceder a los grados superiores en tiempos razonables. Es decir, todavía no podemos asegurar el cumplimiento total en esta primera etapa, pero vamos a hacerlo que en tiempos razonables realmente se va a poder pasar a los grados superiores. Y pasado un cierto lapso de tiempo se pasará automáticamente. Segundo, mejorar la situación del personal no uniformado, ampliando el personal de planta
y dándole por ello una mayor estabilidad en el empleo. En el caso de la bonificación de egreso, que hoy día existe, que también va a tener modificaciones, se va a incorporar al personal no uniformado que esté adscrito a DIPRECA también al derecho a tener esta bonificación. Hoy día solamente la tienen los del personal 1 y 2. Vamos a entrar sobre esto en más detalle más adelante, pero quiero que ustedes se empapen de los titulares para que se den cuenta a dónde apunta nuestra propuesta de ley. Y finalmente, regular los ingresos de los funcionarios de las plantas 1 y 2 de manera de evitar repetir el crecimiento inorgánico que se ha producido en estos tiempos. Aquí las necesidades fueron diciendo ya aumentamos, fuimos aumentando y pasamos en 10 años a más del doble del personal. Eso es un crecimiento inorgánico. La idea es que el crecimiento se haga sobre la base de estudios técnicos que vayan diciendo esto es lo que necesitamos y, por tanto, la institución pueda organizarse de una manera más racional. Le doy la palabra, señor senador. Pregúntanos. Pero muy breve, porque me parece que el punto cuarto es tremendamente relevante. Y estoy tratando de entenderlo, porque cuando se señala que efectivamente pasaron de casi 9.000 funcionarios a 21.000 funcionarios en un lapso de 10 años, de manera absolutamente inorgánica, en el punto 4 lo que se pretende es regular los ingresos de funcionarios de las plantas 1 y 2 y de Gendarmería. Entonces, la pregunta es si esto hace que, en definitiva, en los próximos años haya una menor cantidad de funcionarios, porque al irse cerca de 1.000 funcionarios con estos incentivos, esos 1.000 funcionarios no se reponen. Ese también es uno de los objetivos de este proyecto, el no reponer las personas salientes. No estamos tratando de reducir la planta, si esa es la pregunta, no. Lo que estamos diciendo es que las definiciones de cuántos deben ir ingresando hacia el futuro no sean producto de decisiones, por así decirlo, voluntaristas, sino que producto de estudios técnicos, y se van a ir definiendo los estudios técnicos al respecto. Y efectivamente hay un problema, lo ha planteado también el director, cómo vamos enfrentando esta situación una vez que se produzca el tiraje a la chimenea y otras aplicaciones que han ido exonerando a parte del personal, que generan un tema coyuntural. Pero ese es un tema más específico que lo podemos discutir, pero no es, el objetivo no es ese. El objetivo es que el crecimiento y el desarrollo que tenga la institución corresponda a estudios técnicos y no a decisiones voluntarias respecto de presiones que se puedan suscitar en un momento determinado. Básicamente eso. Costo de este proyecto, o mayor gasto, que significa su aplicación hasta el año 2028, estamos hablando de 50.000 millones de pesos netos. Hay en este cuadro, que es un cuadro complejo, tienen distintas ítems y mecanismos a través de los cuales se produce esto, que incluyen en algunos casos mayor gasto, pero también en otros un menor gasto por distintas aplicaciones. Básicamente, el principal mecanismo por el cual se produce la transformación y la principal innovación que tiene este proyecto es el del incentivo al retiro, que genera ahí los cambios que se pueden apreciar en la tabla que ustedes tienen en su poder, ¿no? Y que el mayor gasto que representa este proyecto está concentrado precisamente en este ítem. Luego, la bonificación por egreso empieza a tener significación a partir del año 5º de la aplicación de este proyecto, en donde se genera un incentivo a través de una mejor bonificación por egreso que permita reemplazar de ahí en adelante el incentivo por retiro que se crea a propósito de esta ley, que tiene una duración transitoria. Y luego hay la modificación de las plantas, que es el tercer concepto que genera por adecuación los acomodos necesarios para poder tener una situación mejor. Y así entonces los costos fluctúan en los años. Los costos totales, el mayor costo, por ejemplo, del 2020 son 5.300 millones de pesos, 3.300
94, 3.004 prácticamente el 2021, 1.008 el 2022, para luego subir el 2023 a 7.555 y después se estabiliza en orden de 4 o 5.000 millones de pesos de incremento anual, lo que significa un esfuerzo muy significativo. Consecuencias prácticas de este proyecto, ¿cuáles son los efectos que va a producir? Vamos a duplicar el número de ascensos en los próximos 5 años. Aquí está este cuadro que no lo tengo aquí para poderlo explicar. Sí, es que yo la tenía antes. Ustedes la tienen en la página 9, pero yo la tengo. Ahí también. El efecto en términos de ascenso de funcionarios y disminución de la lista de los funcionarios con tiempo cumplido. Estos son personas que ya cumplen el tiempo y que no pueden avanzar. Si ustedes se dan cuenta, veamos la situación actual 2019. ¿Cuántos ascensos en la planta 1 se producen? Hay 95 ascensos. ¿Cuántos funcionarios con el tiempo cumplido? Esto es que podrían solicitar el ascenso, hay 557. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde se produce el problema de atochamiento. ¿Qué estamos planteando nosotros, siguiendo en la misma línea? Si se aplicara la ley tal cual nosotros estamos propiciando, eso significa que los ascensos en el 2019 podrían ser 234 y vamos reduciendo los funcionarios con tiempo cumplido a 411. Si ustedes comparan las dos listas y ven el efecto que produce la ley en la planta 1, el cuadro de mano derecha, de 411 bajamos gradualmente a llegar a 0. Y después se produce un efecto que prácticamente está en torno a 0, pero que en el año 2023 son 13, siempre va a producirse una cosa menor de ahí en adelante, pero logramos resolver el problema del ascenso. Aquí está la distribución, cómo se produce tanto en la planta 1 como en la planta 2, en términos que permite zanjar en forma muy clara el problema en la planta 1 y en forma muy significativa en la planta 2, que había la consideración numérica, no lo podemos resolver de un día para otro. Siguiendo en el análisis, se duplica el número de ascensos en 5 años, se disminuye sustancialmente el número de funcionarios con tiempo cumplido, se aumenta la planta del personal no uniformado en más de 1.000 cargos, estamos prácticamente duplicando la planta del personal no uniformado. Y esto es una antigua aspiración, probablemente siempre la aspiración es mayor, pero creemos que aquí se está dando un paso muy significativo y un esfuerzo que nosotros hemos asumido por compromiso con este sector que hace un trabajo muy importante en la institución. Al personal no uniformado que no esté, se incorpora al personal no uniformado no adscrito de DIPRECA como beneficiario de la bonificación por egreso, bonificación que hoy día no pueden tener. Hoy día existe una bonificación, vamos a hablar sobre esa porque hay cambios en esta bonificación. La bonificación se mejora una vez que se entra en estado de régimen a partir del 5º año, pero hoy día ni siquiera la bonificación que existe hoy día pueden el personal no adscrito de DIPRECA aspirar a ella. Y como decía ya, se aumenta el monto de la bonificación por egreso. Hoy día es un monto que es parejo prácticamente hasta... Empieza la bonificación por egreso una vez que cumple los 20 años de servicio, ahí se tiene derecho, ¿no? Y esta es de, si mal no recuerdo, de 1 sueldo por año en el año 20 y de ahí 2 años, pero en el año 30 son 7. Y por lo tanto el incentivo que se pretendía, lo que hizo fue que la gente precisamente no se retirara, porque 7 sueldos se tienen cuando se cumplen los 30 años y cuando se cumplen, no sé, 3, 4, 5, se tienen 2 sueldos siempre. Por lo tanto, el incentivo hizo que la gente no se retirara para aspirar a la bonificación por egreso del año 7. Lo que se propone es una escala creciente de bonificación por egreso a partir del año 1. Va aumentando gradualmente y por lo tanto hace atractivo también retirarse una vez que se entra en estado de régimen. Ya no esperar al año 30, si alguien quiere retirarse antes, lo va a poder hacer porque hay un incentivo
que es positivo. Y esto, el incentivo al retiro y este otro, el sistema permanente, hacen que efectivamente la chimenea funcione, digamos, y haya, por lo tanto, ascenso y haya carrera funcionaria. Bueno, presidente, estos son, yo diría, los rasgos centrales que yo quisiera presentar. Perdón, estoy terminando la presentación en la parte que quería formular yo para pedir entrar a una mayor precisión de detalle cada uno de estos temas a nuestro subsecretario que conoce el tema pormenorizadamente. Gracias, señor ministro. Senador Alamán. Quiero entender, gracias presidente, quiero entender, ministro, aquí dice, el proyecto de ley se duplica el número de ascensos en 5 años, pero los ascensos están, por así decirlo, encadenados con que hayan personas que salgan de la institución y para eso se establecen mejores incentivos para ese retiro. Pero ¿cómo tienen ustedes hecho ese cálculo? Porque, en definitiva, eso es una cuestión, por así decirlo, voluntaria. Tampoco hay una obligatoriedad de que los funcionarios, en definitiva, accedan a esa bonificación, como quien dice, aumentada. Entonces, ¿cómo calculan ustedes, por ejemplo, esto que dice, se duplica el número de ascensos en 5 años? ¿Cómo está hecho ese cálculo? Lo vamos a explicar porque ya. El incentivo es voluntario, pero hasta por ahí nomás. Ya. Porque para que haya ascenso tiene que salir alguien, por así decirlo, ¿no es así? Esa es la lógica. Pero eso, perdón, presidente, eso se va a explicar con la forma como operan los mecanismos de incentivo al retiro y bonificación por egreso. ¿No van a ser tan voluntarios entonces? Son voluntarios, hay mucha petición, pero también lo que ocurre es que hay, esto está construido sobre la base del interés por el incentivo al retiro que va a despertar, porque se incorpora un instrumento muy fuerte para los próximos 4 años. Después se autorregula con la bonificación por egreso que se fortalece, como yo decía, porque se mejora en su escala a partir del año 21. Está bien, pero esto es una estimación. Es una estimación, pero que tiene un mecanismo de control. Senador Durresti. Gracias, presidente. En la misma línea al ministro. A mí no me gusta el sistema de incentivo al egreso como concepto de definición. Yo creo que nosotros hemos abusado en la administración al no tener un buen sistema previsional, al no tener una carrera adecuada en que en definitiva se incentiva el retiro cuando uno debiera saber que su carrera y tiene un procedimiento establecido. Nosotros hoy día tenemos incentivo al retiro en todas las instituciones. Los funcionarios están adscritos al sistema público, a DIPRECA, lo cual me parece bien, creo que es una conquista, pero a mí me parece, ministro, y me gustaría escuchar una definición conceptual, porque nosotros tenemos incentivo para el retiro en salud, en educación, en distintos temas, y ya lo que era una excepción, hoy día es una realidad. Y yo creo que lo que debiera haber en nuestro sistema, nosotros debiéramos avanzar a un buen sistema de carrera, como dice, yo cumplo las funciones, cumplo la antigüedad, cumplo las capacitaciones y salgo por arriba sin los incentivos, porque los incentivos hoy día son buenos, pero mañana no son los adecuados. Y lo hemos visto en el Poder Judicial, lo hemos visto en las actividades más diversas. Entonces, como primer concepto. Segundo, creo que el senador Alamán también hace una referencia. Esto es un estimado, claro, hay un incentivo al retiro, se habla en chileno, es un caramelo que uno dice lo tomo ahora y si no lo tomo luego voy perdiendo, pero también eso va cambiando, porque cambian las expectativas, cambian las condiciones. Entonces, no tenemos nosotros una mirada más estratégica, una institución tan estructurada como Gendarmería, que hoy día en buena hora ha duplicado su funcionamiento, su cantidad de integrantes, me parece bien, por algo se necesita y digamos las instituciones tienen que crecer lo que se necesite, lo que haga falta para cumplir la función, pero yo creo que no puede haber una estructura, así como nosotros estamos normalizando la estructura administrativa para que el ascenso cumplido los requisitos sea efectivo, y ahí creo que hay un acierto. Yo esto lo hago como reflexión de concepto. A mí los incentivos al retiro no me gustan como concepto. Creo que es una mala técnica. Es una mala técnica porque lo que es una excepción
Yo recuerdo en la Corte Suprema se estableció que los señores de la Corte Suprema, de partida a los 75 años, cesaran, porque teníamos supremos con 80, 90 años, como lo que ocurre hoy día con las notarías o los conservadores, señores que uno no sabe si están vivos, incluso a veces dicen que los mantienen con ventilador para el cargo, y claramente no cumplen las funciones. Yo creo que uno debe tener una edad, y creo que los 75 años es una buena edad en que uno termina su carrera y se reconoce los ascensos. Entonces, ese es el primer concepto. Segundo, ¿cómo opera, cómo está de tal manera determinado? Porque este sistema va a funcionar en la medida que el egreso sea efectivo para que los ascensos sean correspondientes. Esto es voluntario y esto otro es automático. Entonces, si esto no funciona, se te puede generar un desfase. Y tercero, aprovechando acá que está el director nacional de Gendarmería, yo creo que me gustaría una reflexión sobre las jubilaciones, los jubilazos que vimos hace un par de años. Porque eso generalmente era para los jefes. Pero el funcionario del escalafón segundo, no creo que hayan salido con esas jubilaciones. Entonces, yo creo que aquí es importante también, y le pediría por su intermedio, presidente, que se refiriera en qué situación están ese tipo de situaciones, con esos jubilazos que todos aspiramos a tener una buena jubilación, pero yo creo que un poquito mucho, para decirlo en buen chileno, y que ahí se arreglaban los jefes nomás. Se construyeron unas jubilaciones, y eso más que incentivo al retiro, eso era una piñata, una bolsa a la cual accedían los jefes. Entonces, incentivo al retiro al personal de más abajo y la jefatura armarse una buena jubilación. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿En qué está? Si efectivamente se están cumpliendo las normas, ¿cuál es el periodo? Yo aspiro que uno se vaya con la jubilación que le corresponde, pero no arreglar. A mí eso no me gusta. Que se pague lo que es la trayectoria, la historia, la cantidad de años, su capacitación, sus ahorros, su carrera. A mí me gusta la carrera funcionaria porque creo que a uno lo aseguro, uno sabe dónde entra y uno sabe dónde va a terminar. Pero a mí no me gusta, digamos, el arreglín los últimos años, o con la jefatura, o de la jefatura. Eso no me gusta. Entonces, hago este tercer punto de reflexión para que cualquier funcionario, los 21.000, sepan dónde está su camino y que eso se vaya cumpliendo. Eso, presidente. Muy bien, señor ministro. Sí, presidente, yo me voy a hacer cargo de una de las inquietudes que plantea el senador Durresti. Le voy a pedir a su secretario porque tiene que ver también la segunda en conexión con lo que preguntó el senador Alamán, y que creo que se pueden, en la explicación, desarrollar un poco mejor cómo operan los mecanismos. La primera inquietud que plantea el senador, sin embargo, es más de fondo. Dice relación con, como usted bien lo ha descrito, lo que ha pasado con nuestra administración pública, que ha instalado el sistema de la bonificación por egreso como un mecanismo permanente. Hay una ley que lo establece. Ahora, lo que nosotros es operado sobre esta base, que existe este sistema. Y lo que hemos hecho es definir un mecanismo, por así decirlo, de emergencia para resolver la crisis actual de ascenso, y establecemos un programa especial de incentivo al retiro, que es muy atractivo, que lo vamos a describir, que realmente va a permitir, y que muchas personas, y esto nos han solicitado los propios gremios, dicen, si yo tuviera esto podríamos resolver este tema, y resolvemos en dos sentidos, en los que se quieren retirar y los que quieren ascender y tener derecho al sueldo que le corresponde en el grado superior, para el cual ya han cumplido todos los requisitos, pero no lo pueden ejercer porque no está producida la vacante. Hemos aprovechado el sistema de eso, y después hemos mejorado el sistema de bonificación por egreso que hoy día existe. Lo hemos mejorado realmente en una forma que se mantiene con relación a una especie de graduación de la carrera funcionaria. Porque el incentivo tal cual está concebido hoy día hace que nadie quiera retirarse de la institución hasta cumplir los 30 años. Y con la forma como se está planteando, genera una gradualidad que permite resolver ese tema de acuerdo en ese periodo, a la voluntad de las personas. En el tema del incentivo al retiro, ese genera un incentivo adicional porque forma parte de la solución del problema. Y repito, ha sido para nosotros bastante positivo, que ustedes saben, ¿no?
usted ha estado en el gobierno y parte de esto no depende finalmente tanto de la voluntad política que pueda tener nuestro ministerio al impulsar un acuerdo de esta naturaleza, sino que de las disponibilidades financieras. Y hemos logrado apoyo tanto de Hacienda como del presidente Piñera para resolver este tema. Y eso ha sido para nosotros muy gratificante porque hacía mucho tiempo que se esperaba una solución de esta naturaleza. Ahora, me puedo adelantar yo respecto del tema de la jubilación. Aquí el problema se produjo cuando la Contraloría dice que el tope de la jubilación para el personal de la institución es X UF. Me parece que son 60 UF. Sí, 60 UF. Y por lo tanto, todas las personas al momento de la institución, al momento de jubilar, que estén hasta ese nivel, van a tener esa jubilación. Y de ahí en adelante no se le paga hoy día a nadie una jubilación superior a las 60 UF. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que básicamente los oficiales en la planta 1 tienen una limitación en la jubilación que tiene un techo que se le puso por esto, techo que antes no existía porque se aplicaban otras normas. Esto es muy discutible, pero no voy a entrar en la discusión, si está bien, si está mal, si estamos homologando la realidad de Gendarmería con otras instituciones similares, como Carabineros, por ejemplo. No quiero entrar en el detalle, solamente contestarle la pregunta. Desde el informe de la Contraloría, este ha sido el techo que se ha pagado y no se pagan más jubilaciones que de ese nivel. Lo que significa una merma en sus aspiraciones de jubilación que tenían los oficiales en conformidad a las reglas que se aplicaban antes, pero que no afecta de la misma manera a los suboficiales que están en un nivel de renta que les permite jubilar con una renta que en promedio es mejor que la de las que están en el sistema de AFP, bastante mejor, ¿no? Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que el señor subsecretario, pero previamente yo quisiera pedirle a la secretaría que se pudiera incorporar a la carpeta de los señores senadores dos cosas. Uno es el proyecto mismo del presidente, donde se contienen los fundamentos y las ideas matrices del proyecto sin perjuicio de la exposición que aquí se ha hecho, pero para los efectos del estudio queremos ver cuáles son las ideas matrices del proyecto. Y lo otro, que se incorpore el informe de la comisión en la Cámara de Diputados a la sala, para ver cuál fue la discusión, cuáles fueron los temas, cómo se votó, ambas cosas. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho a saludar a los presentes y parto por su intermedio a hacerme cargo de la inquietud del senador Alamán y el senador Durresti, que me permiten justamente hacer una introducción a las medidas que queremos abordar en forma específica más adelante. Partiendo de la base que existe un consenso en relación a que el gran problema que existe en la carrera de funcionarias, la falta de tiraje a la chimenea, es que este tiraje a la chimenea no lo estamos provocando solo a propósito del incentivo al retiro. Y en ese sentido, las proyecciones que se han hecho nos parece que están bien hechas, que han sido compartidas por los gremios, tanto los conceptos como las aproximaciones a lo que ocurriría en los años venideros. ¿Cómo es entonces que se logra este tiraje a la chimenea? Es una combinación entre el incentivo al retiro que por primera vez se incorpora en la Gendarmería de Chile, la redistribución de las plantas 1 y 2 que se van a hacer, la flexibilización de reglas para ascenso, la aplicación de la lista anual de retiro, el aumento de la bonificación por egreso, toda esta combinación de aspectos que voy a tratar en forma particular a continuación es lo que nos parece que da tiraje a la chimenea de forma relevante y que no ocurriría, ¿no es cierto?, que se ocupa el incentivo al retiro los primeros 4 años y después tenemos el mismo inconveniente. Pero también sabemos que eventualmente pueden subsistir algunos problemas. Y para eso es que se está modificando lo que se llama la asignación de grado superior, que significa que en aquellos casos donde existe un estancamiento, que no sea casos en aquellos que un determinado funcionario no puede ascender porque existe un tope, pero ha cumplido los requisitos, se le va a empezar a pagar con determinados requisitos como si hubiese ascendido. Es una última medida que se pone en el lugar que ustedes han señalado, en el sentido de que eventualmente puedan existir algunos nudos que no le den todo el tiraje a la chimenea que quisiéramos. Parto entonces, presidente, por explicar la primera de estas medidas, que es el incentivo al retiro. 12. Quiero retroceder brevemente. En mi exposición me haré cargo de todas las medidas que propone el proyecto, pero también al final
ya sea hoy día o en la próxima sesión, cuando sea posible, me voy a hacer cargo desde ya de cuál fue la discusión en la Cámara de Diputados. Cuáles fueron las modificaciones que se hicieron, porque para nosotros es muy relevante, desde luego, ir explicando esa situación, porque va a ser lo que va a permitir una discusión más fluida y más rápida por parte de esta comisión. Parto entonces con la primera medida, el incentivo al retiro. Desde luego hay que destacar que es la primera vez que se ha incorporado un incentivo al retiro en Gendarmería de Chile, sea la planta 1, la planta 2, como la planta 3. Esto es muy relevante de considerar porque es una tremenda innovación y un tremendo esfuerzo financiero. Las reglas específicas, si quieren las voy explicando, pero como en su momento se votará en particular, si quieren voy pasando por los principios más generales de cada una de estas medidas. Insisto, es la primera vez que se plantea un incentivo al retiro en Gendarmería. A partir del año 2019, una bonificación por retiro para que en el plazo de 4 años, en la planta 1, 80 funcionarios y 1.000 de la planta 2 puedan adelantar su retiro en la carrera. Ese incentivo que es... Sí. Subsecretario, ¿usted podría aclarar en la planta 1 y la planta 2 cuál es el número de integrantes de cada uno? Porque eso denota para saber qué porcentaje de cuántos funcionarios hay en la 1, cuánto hay en la 2, me imagino que lo distribuyen en ese sentido, pero para tener ¿y cuánto en la 3? 14.001, 5. ¿Cómo? 14, la planta 1 son 1.000. La planta 2 son 14.500. Exacto. ¿Y la 3? 4.000 dijeron. No, 5.000, pero 4.000 la contrata. ¿La planta 2 cuántos son? Son 14.000 No, acciones. 14.000 la planta 2 y la planta 3 alrededor de 5.000. Exactamente. 14.500 y 5.500 para redondear. Bueno, yo entiendo, perdón, que no veo aquí, es verdad que los números y los pesos se van a ver en la Comisión de Hacienda, pero no veo aquí tampoco el informe financiero, que sería bueno tenerlo presente, donde me imagino que esos números están... Están explicados Sí, en el informe financiero, que pudiéramos tenerlo también en la carpeta. Sí, muy bien. Y en la tabla que se contiene en la exposición que hicimos, resume el informe financiero. Muy bien. El fondo contiene todos los datos. Muy bien. Señor subsecretario. Esto es relevante considerar que se trata de 80 funcionarios porque el proyecto originalmente contemplaba que fueran más, pero a solicitud de los propios Frente Trabajadores, como la Dirección de Gendarmería se estimó que se podía producir demasiadas salidas y eso podía producir un problema operativo, y se disminuyó a 80 funcionarios de la planta 1 y se mantuvo los 1.000 de la planta 2. Este incentivo de retiro entonces ascenderá a 900 unidades de fomento y se aplica para aquellos funcionarios que al 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido más de 20 años de servicio y que a la misma fecha no hayan cumplido más de 28. ¿Qué pasa con los funcionarios no uniformados? Nuevamente se trata por primera vez que se incorpora un incentivo al retiro y se establece que a partir del año 2019, en el plazo de 4 años, se permitirá que 182 funcionarios puedan adelantar su retiro de la carrera. Este es un incentivo que se equipara a los montos establecidos en la Ley 20.948 y que se desglosa dependiendo de las distintas categorías. Si se trata de directivos de carrera y profesionales son 622 UTM, técnicos 404 y administrativos y auxiliares 320. Quiero, para ir adelantando la discusión en particular, que a continuación de estas normas, de estos principios que he ido explicando, viene toda una regulación del procedimiento para acceder al incentivo al retiro. Se contienen criterios de desempate para el caso en que haya más interesados que espacios, digamos, para ascender, menos cupos disponibles que interesados, y en ese caso prima la calificación de funcionarios y de persistir el empate se está a la antigüedad. ¿Qué ocurre a la inversa? Cuando existen más cupos que no han sido llenado. Para que esta bonificación opere generando los movimientos en las plantas, ¿no es cierto? Se establece que de no llenarse los cupos voluntariamente se procede a declarar vacantes los cargos de los funcionarios que cumplan los requisitos establecidos en la ley hasta completar los cupos faltantes. Y esos son completados conforme a las calificaciones, la aplicación de medidas disciplinarias, la antigüedad en el escalafón para los funcionarios planta 1 y planta 2, tiempo de servicio, grado, años de edad para los funcionarios no uniformados. Doy este detalle que después vamos es decir, los cargos que no son, a los que nadie postula se declaran vacantes.
Y esa es una medida que permite, ¿no es cierto?, ir aumentando el tiraje a la chimenea y que no descansa solo en la voluntariedad del incentivo al retiro. Otro mecanismo que va a contribuir a darle tiraje a la chimenea es la redistribución de las plantas 1 y 2. Aquí hay que considerar que existen ciertos nudos críticos, ciertas generaciones que produjeron estancamientos muy radicales a todos aquellos que vienen por debajo. Por ejemplo, hay que considerar que el año 89 ingresaron 90 funcionarios, el año 2005 1.200. Entonces se ha producido, ¿no es cierto?, ciertos nudos críticos que, abordándolos mediante la redistribución de estas plantas, creemos que podemos ayudar a subsanar. Se crean cargos entonces en los grados superiores y se suprimen cargos en los grados inferiores para ese propósito. Además, y para ir terminando las reglas que permiten en conjunto darle tiraje a la chimenea, existe una flexibilización de las reglas de ascenso. Esta es una modificación de manera permanente de la regla para los ascensos de los funcionarios de las plantas 1 y 2 que permite que, si existe vacante en un grado y un funcionario del grado inmediatamente inferior no cuenta con el tiempo mínimo cumplido para efectos de ascender, pero cuenta con los otros requisitos para hacerlo, ascenderá, siguiendo estrictamente el orden de antigüedad, siempre que haya permanecido a lo menos un año en el grado en que se encuentra previo al ascenso. Esta es una regla entonces que también permite redondear la posibilidad de que haya tiraje en la chimenea. Pero sabemos, como anticipé en su minuto, que van a seguir existiendo siempre algunos nudos, siempre algunos topes, y por eso es que se está mejorando la asignación de grado superior. Una vez terminada la aplicación de la unificación por retiro, es decir, a partir del 1 de enero de 2023, los funcionarios titulares de los cargos de las plantas suboficiales y gendarmes que se encuentren entre los grados 22 y 10 y que hayan cumplido 6 años de permanencia en el grado, recibirán la remuneración correspondiente al grado inmediatamente superior. Solo en el caso de que no exista la vacante disponible, en cuyo caso operará el mecanismo que describí anteriormente. Y esto también es aplicable a los funcionarios titulares de cargos de las plantas oficiales penitenciarias. Hoy hay 2.200 funcionarios que reciben esta asignación por grado superior. Ojalá sea mucho menos porque se haya producido el tiraje de la chimenea, pero permite esta cifra que doy dimensionar la relevancia que tiene esta medida que uno podría denominar paliativa, pero que de todas maneras resuelve algunos de los problemas. A continuación, quisiera referirme por su intermedio a una pregunta que ya nos adelantaba el senador Bianchi y que dice la relación con la regulación de los ingresos. Como adelantó el ministro, en caso alguno se trata de disminuir la dotación por disminuirla, pero también se trata de tener cuidado con sobreaumentarla para que no se produzcan estos estancamientos para los futuros gendarmes de Chile. O sea, se trata de que tomemos decisiones técnicas que vayan de mano de la focalización de gendarmería en pos de la reinserción social y todo lo que la evolución de estos conceptos va requiriendo. Pero insisto, en caso alguno se trata de contar con un mecanismo que lo que busque sea disminuir las dotaciones, sino que hacernos cargo de la disparidad que ha habido en las distintas generaciones en materia de ingresos. Otra modificación relevante dice relación con la lista anual de retiro. La lista anual de retiro en general no ha sido aplicada, existe en la ley y a partir del 1 de enero de 2023 se pretende que sea el ministro de Justicia y Derechos Humanos, a proposición técnica de la Dirección Nacional de Gendarmería, quien determina anualmente el número o cuota del funcionario de la planta 1 y de la planta 2 que deban acogerse a retiro. Además, obligatoriamente. Pero eso no funciona bien. Eso no sé, la lista anual de retiro. La ley, pero no funciona. Históricamente nunca se ha aplicado realmente la lista anual de retiro y lo que se busca acá es una combinación de una decisión del ministro de Justicia y Derechos Humanos mediante una recomendación técnica de la Dirección de Gendarmería, pero todo esto sujeto a un reglamento que ha de dictarse una vez promulgada esta ley para efectos de evitar, ¿no es cierto?, la discrecionalidad, la arbitrariedad en la aplicación de la lista anual de retiro. Respecto a lo que ya se anticipó, que es la creación, ¿no es cierto?, de esta nueva planta de no uniformados, que son 1.000 plantas adicionales que se restan de las 4.000 contratas, se delega en los artículos transitorios la facultad para el presidente de la República para definir esta nueva planta de funcionarios no uniformados. ¿Qué ocurrirá entonces con la nueva planta de no uniformados? Ya lo anticipaba, aumentan más de 1.000 cargos
de planta. Veamos ahora qué ocurre una vez que el incentivo del retiro ya fue utilizado, ¿no es cierto?, los primeros 4 años de vigencia de esta ley. Empieza a operar entonces la bonificación por regreso que hoy ya existe, pero empieza a operar con una gran diferencia, que se ve sustantivamente aumentada a lo que es la situación actual. Se incorpora a ella por primera vez también a los funcionarios uniformados, no uniformados adscritos a DIPRECA. Y además se aumenta el monto de la bonificación sustancialmente y luego voy a explicar el impacto que eso tiene. La lámina siguiente se puede apreciar. ¿A cuánto asciende hoy día el monto actual? El monto actual de remuneraciones mensuales sobre las cuales, ¿no es cierto?, se calcula la bonificación por egreso. Si se han cumplido 30 años, hoy son 7, en el futuro, a partir del 4.º año, una vez que haya terminado la aplicación de incentivo al retiro, serán 12. Incluso 15 para la planta 1 oficiales. Y así sucesivamente. Se sube de 2 a 9, de 2 a 8, de 2 a 7 y la gradiente va disminuyendo. Pero lo que puede apreciarse es que la bonificación por egreso que se está incorporando es sustantivamente mayor a la que hoy existe, lo que también ayuda, ¿no es cierto?, a darle tiraje a la chimenea y a hacer justicia también al monto. Sí, los topes que se señalan aquí. 90 UF es el tope por remuneración. Exacto. 90 UF. Ahí, el monto actual de remuneraciones mensuales con tope de 90 UF sirve para calcular en relación a los años de servicio cuántas se entregan. Y lo que estamos haciendo es cambiar el guarismo y cambiar a los nuevos montos que se ven a la derecha. O sea, 12 por 90. El senador Bianchi quiere hacer una consulta. Una Senador. consulta, presidente, por su intermedio al subsecretario, porque los funcionarios, tanto oficiales, suboficiales y gendarmes, son los únicos funcionarios públicos que hacen un aporte en materia de presión al 0,7%. ¿Esa plata dónde queda? ¿Esa plata se les devuelta aparte de lo que son todos estos incentivos o está subsumida dentro de los incentivos? Muchas gracias, senador. La verdad que su pregunta iba a autohacérmela y autocontestarla al final de la presentación porque fue uno de los elementos que más se discutió durante la tramitación en la Cámara. Y yo aquí quiero partir por hacer una desmitificación. En su minuto se postuló que lo que hacía este proyecto de ley era costear el aumento de la bonificación por egreso con cotizaciones de los gendarmes. Y eso llevó a crear una especie de sensación de que aquí no había un esfuerzo financiero por parte del Estado. Eso no es así, y paso a explicarlo de la siguiente forma. La bonificación por egreso, presidente, ha sido siempre financiada, siempre, desde el año 2005, y no es una creación de este proyecto de ley, mediante un fondo solidario al que aportan los gendarmes y gendarmería. Lo que estamos haciendo ahora es seguir la misma forma de financiamiento, pero aumentando solo lo que pone gendarmería. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que se está haciendo un esfuerzo financiero porque es el Estado el que se pone con la diferencia que existe en los montos. A los gendarmes siguen cotizando en este fondo solidario lo que siempre han cotizado para efecto de financiar esta bonificación por egreso. Ahora, se nos ha hecho la pregunta, ¿por qué estos fondos, por qué estas cotizaciones no se le devuelven a los gendarmes? Es una discusión completamente distinta y que ojalá se hubiera tenido el año 2005 cuando se creó este fondo solidario. Y este es un fondo solidario que funciona como los fondos solidarios. Y es un fondo solidario que muchas veces beneficia a quien recién va llegando a la institución y no a quien ha estado mucho tiempo. Pero esa es una situación que es ajena a este proyecto de ley, que este proyecto de ley no modifica. Y no solo no la modifica, continúa con la misma forma de financiamiento, pero todo, la diferencia en el aumento que se incorpora a la bonificación por egreso, lo pone el Estado y las cotizaciones de los gendarmes a este fondo solidario no son aumentadas. Vuelvo atrás, entonces, este proyecto también cumple un viejo anhelo por parte de Gendarmería, que es la creación de una defensa funcionaria. Muchas veces los gendarmes son víctimas de violencia, son muchas veces víctimas de acusaciones falsas, y nosotros nos parece que reforzar la defensa judicial por parte de Gendarmería a los gendarmes es de suma relevancia. Existe también algunas legítimas aspiraciones por parte de los funcionarios relacionadas a su seguridad. Y por lo mismo se incorpora un artículo, ¿no es cierto?, 27, que establece el carácter de secreto de una serie de documentos cuya publicidad afecta a los derechos del personal de Gendarmería o la seguridad de la nación, como son la identificación de su personal,
planos o instalaciones de unidades penales, características de las armas de fuego que utilizan, los nombres de aquellos que trabajan en inteligencia y en consecuencia viajan en avión 5 veces al mes a distintas regiones y si cualquier narcotraficante sabe que hay un señor que viaja 5 veces, hay que trabaja en gendarmería, obviamente la inteligencia se ve disminuida. Pero no se trata de poner mantos de duda sobre esta información porque obviamente esta información debe ser entregada a requerimiento de cualquiera de las cámaras, de los tribunales de justicia, la Contraloría, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección de Presupuesto. ¿Cuáles fueron entonces los temas en discusión? Yo en esto quiero hacer una reflexión previa de 1 minuto. Es perfectamente legítimo que quienes tienen interés en una determinada materia hagan valer cuáles son sus puntos de vista, aun cuando sean distintos a los previamente acordados. Nosotros como Ejecutivo no tenemos por qué esperar que los distintos gremios en el transitar legislativo no puedan proponer modificaciones a lo previamente acordado. Pero lo que yo desde ya quiero decir y podemos sostener y acreditar mediante la lectura de los documentos es que este proyecto de ley cumple en un 100% con lo que se acordó en el protocolo de acuerdo. Podemos aceptar que se nos diga, mire, ahora queremos que esto se suma a esto otro. Pero yo puedo sostener con toda claridad que lo que aquí se propone cumple a la pie y la letra del protocolo de acuerdo. Eso es una primera cosa que vale la pena ir despejando. ¿Cuáles fueron? Presidente, ¿me permite algo breve? Sí. Señor senador. Gracias, presidente. Lo que pasa es que usted, subsecretario, y que lo pongo en duda lo que está diciendo, es totalmente contrario a lo que uno ha logrado conversar con los distintos gremios, donde se señala que efectivamente no se ha cumplido el protocolo de acuerdo. Entonces, queda la duda legítima en que efectivamente se ha o no cumplido, porque usted lo que señala adicionalmente es que luego de haber cumplido el protocolo de acuerdo se han anexado otras inquietudes por parte de los funcionarios que se suman, que no eran parte del acuerdo. Y lo que yo entiendo es que lo que no se hizo fue lograr el acuerdo final tal cual fue firmado y luego se hicieron modificaciones. Entonces, ahí queda una duda importante. ¿Sería conveniente en ese caso que pudiéramos tener ese protocolo de acuerdo en la carpeta de los señores senadores? Sí, por favor, yo parto por decir lo siguiente. Obviamente en el transitar de una ley, ¿no es cierto?, es perfectamente legítimo que se empujen ciertas aspiraciones, y eso está muy bien. Y una de esas ha sido que la aspiración por parte de los gremios de que se sume la nueva bonificación por egreso al incentivo al retiro, que se paguen ambos conceptos a partir del año 1 de la implementación de esta ley. Eso es perfectamente legítimo, pero no es lo que se acordó. Y paso a leer. A partir del año 2019 habrá un incentivo al retiro para ambas plantas que durará 4 años. Luego, una vez terminada la aplicación de incentivo al retiro, aplicará lo que ahí se señala. Y luego se dice, la bonificación por egreso establecida en la ley, conforme a estos nuevos guarismos, regirá a partir del 6º año de implementación de las medidas propuestas. Pero quiero ir todavía más allá. Esta discusión surgió porque en el proyecto de ley se incorporó una regla que decía que eran incompatibles ambas. Esa regla pudo no ser incorporada, porque la ley actual que regula la bonificación por egreso ya son incompatibles. O sea, jamás pudimos haber querido suscribir un protocolo pensando que eran compatibles si en la ley ya son incompatibles. Y el tenor literal de la ley es clarísimo al respecto cuando dice que la bonificación por egreso es incompatible con cualquier otro concepto que diga relación con el retiro de la institución. Entonces, ¿cuáles fueron las discusiones que surgieron en el camino? La compatibilidad entre la bonificación por retiro y la bonificación por egreso. ¿En qué se tradujo esto? Se tradujo en que la regla que las declaraba incompatibles no fue aprobada en la Cámara de Diputados. ¿Y eso qué efecto produce? 2. 1, que en la ley ya son incompatibles. Es decir, ningún efecto práctico puede producir. Pero si se estimara que algún efecto práctico produce, eso tiene un impacto financiero de 3.000 millones de pesos y en consecuencia no es admisible que eso haya ocurrido y el gobierno tiene que evaluar, ¿no es cierto?, las acciones que en materia de disponibilidad presupuestaria tiene como facultad exclusiva en la Constitución. Quiero agregar que también, nuevamente, hacer eco de lo que usted nos preguntaba. ¿Qué ocurre, no es cierto?, cómo se financia la bonificación por egresos, qué pasa con las cotizaciones. Esa es una discusión que también se dio. Se dio en la Cámara de Diputados, se manifestó, se intentó
señalar que lo que aquí ocurría era una especie de letra chica donde estábamos financiando el aumento de la bonificación por egreso con cotizaciones de los gendarmes. Lo que aquí ocurrió es que la bonificación por egreso se está financiando de la misma forma que se ha financiado el año 2005, esto es, una combinación de aportes de gendarmería más aportes de los gendarmes, con la diferencia que todo el aumento es a costo fiscal. Cosa distinta, y una buena reflexión puede hacerse, es qué ocurre con esas cotizaciones, si corresponde o no que sea un fondo solidario, pero eso ya es una discusión distinta. Y finalmente, y esto es muy relevante, lo que se hizo es que se estableció, y esto también consta en el protocolo, un mecanismo de financiamiento de este proyecto, además de los recursos frescos que ha señalado el ministro, que consiste en que durante un año se congelan ciertos puestos que no son llenados. Y eso obviamente produce un ahorro, es innegable. Pero eso estaba especialmente regulado en el protocolo. Se dice que la bonificación es financiada, retomando el tema anterior, sobre cómo se financiaba la bonificación por egresos, se dice, la referida bonificación será financiada en parte por los recursos acumulados de este fondo solidario y en parte por gendarmería. Solo que todo el aumento es a costa del erario fiscal. Y respecto a la forma en cómo se financiaba este proyecto también se intentó transmitir que había ciertas vacancias que nunca iban a ser llenadas. Se trata de un congelamiento de un año que permite contribuir a financiar este proyecto, que era conocido por todos quienes intervenimos en esta discusión, pero que además se señaló que esos eran recursos de gendarmería. Y yo quiero, ustedes, mucho mejor que quienes estamos hace poco, ¿no es cierto?, interviniendo en la tramitación legislativa, sabemos que las plantas no son un derecho adquirido que va a ser llenado. Son decenas los servicios públicos que no tienen completamente llenadas sus plantas. Es más, mediante la ley de presupuesto eso podría ser modificado. Entonces aquí jamás se están usando recursos que sean propios de gendarmería. Lo que se está haciendo es contribuir al financiamiento de este proyecto mediante la no llenar ciertas vacancias durante el plazo de un año. ¿Qué efecto? Y eso nosotros siempre fue parte de las conversaciones que tuvimos con los gremios, pero además es algo que este Congreso podría modificar en la ley de presupuesto. O sea, tampoco... y para ir terminando entonces, cuando se rechazó esta norma para financiar la bonificación por egreso, lo que ocurrió es que el costo del proyecto aumentó en 14.000 millones de pesos. Entonces, tenemos por un lado lo que ocurrió al rechazarse la norma que lo hacía incompatible los dos beneficios, lo que produce de producir algún efecto legal, a pesar de estar ya regulado en la ley, un costo de 3.000 millones de pesos adicional, pero más grave aún, lo que ocurrió en la Cámara ahora es que el proyecto fue encarecido en 14.000 millones de pesos. Entonces estamos enfrentados ante un problema que es perfectamente soluble, se trata de algo acordado, que es congelar ciertas plazas durante un año y volver al financiamiento que constitucionalmente el Ejecutivo propuso. ¿Me permite, sí, señor subsecretario? Si le parece, prorrogamos por 10 minutos. De acuerdo. Puede continuar, señor. Muchas gracias, presidente. Otro tema que fue discutido, que en realidad no había una diferencia de fondo, es que se nos pidió que los DFL que regulan la creación de los cargos de planta y los procesos de encasillamiento fuesen dictados en el plazo de 6 meses y no de un año como proponía el proyecto de ley. Nosotros naturalmente somos los primeros interesados en dictarlos lo antes posible, pero vemos cierto riesgo en que la Contraloría no alcanza a salir en ese plazo y tengamos que volvernos, ¿cierto?, a ustedes a pedir nuevamente facultades para dictar estos DFL. Obviamente seguimos comprometidos con hacerlo lo antes posible. Dichas todas estas diferencias que el Ejecutivo va a reponer, como lo ha hecho en las distintas comisiones, como lo hizo en la sala y lo seguirá haciendo, las indicaciones que permitan volver al texto original de la ley, que permitan su constitucionalidad. En conclusión, creemos que se trata de un proyecto que se hace cargo de los problemas de la carrera funcionaria, parte de un diagnóstico consensuado con los funcionarios y por Chile, que todos sabemos que la planta más deforme que existe, la planta en el servicio público, es la gendarmería, fruto de las razones que ha dado el ministro. Creemos que entrega soluciones inmediatas, pero también a largo plazo para dar tiraje a la chimenea y esperamos, ¿no es cierto?, en esta instancia que las indicaciones, una vez repuestas por el Ejecutivo, sean consideradas, sean acogidas, porque es la forma de que este proyecto de ley vea la luz lo antes posible y no tenga que ser sometido a revisiones que no están en nuestro espíritu, no están en nuestras ganas, pero que naturalmente pueden obligar al Ejecutivo a sacar adelante cualquier impugnación, porque no podemos encarecer los proyectos de ley mediante la forma en que
se hizo en la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario. Senador Bianchi. Sí, breve, presidente. Bueno, agradecer la exposición del ministro, del subsecretario, y me quiero quedar con lo último, para tratar de entender. De sus palabras desprendo de que si no son acogidas las indicaciones que ustedes van a ingresar como ejecutivo, ustedes esto lo van a llevar al Tribunal Constitucional o van a ver la viabilidad o no de poder continuar con el proyecto tal cual fue sacado desde la Cámara, ¿no? Señor subsecretario. Presidente, nosotros no hemos tomado una decisión del camino a seguir, pero sí entendemos que el proyecto fue autorizado por la DIPRE de acuerdo a la restricción fiscal del país. Tiene un monto de gasto adicional que yo lo señalaba en la vigencia del proyecto de orden de más de 50.000 millones de pesos netos, porque hay que descontar estos ahorros pequeños que se producen, pero son ahorros para el financiamiento del proyecto. Eso es lo que está autorizado. Salirnos de este marco obviamente nos pone en un problema imposible. No está el financiamiento. Entonces, esto es parte de la discusión que queremos tener con ustedes para ver cómo lo enfrentamos. No hemos tomado una decisión porque creemos que decisiones de esa naturaleza se tienen que tomar al final del camino y no en el medio del camino. Creemos que este es parte del tema que esperamos poder conversar con ustedes para buscar una solución razonable y sobre todo responsable al esfuerzo que se está haciendo en materia fiscales por el actual gobierno. Sí. El primero, el de hacer compatible el incentivo al retiro con la bonificación, son 3.000. Y el otro concepto son 14.000 millones de pesos. O sea, 17.000 millones más. Bueno, nosotros en su momento vamos a discutir en particular, ¿no es cierto?, el proyecto y ahí veremos cuáles son las causas de por qué se produjo ese desfase financiero, ¿no es cierto? Bien, le agradezco al señor ministro y al señor subsecretario la exposición. Quiero solicitar la anuencia de los señores senadores para los efectos de aprobar la presentación que han hecho aquí los dirigentes de los gendarmes en orden a exponer ante la comisión. ¿Habría acuerdo, no es cierto? Así se acuerda oportunamente. Muy bien acordado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muy bien.